Empezamos con esto que va a ser cálculo en lógica de predicados de primer orden. Ya habíamos visto la anterior clase lo que son los nuevos símbolos. Ahora nosotros ya no tratamos con proposiciones como aseveraciones, sino vamos a tratar con lo que va a ser las constantes de objetos, constantes de relaciones y constantes de funciones, que en este caso van a representar lo que son ahora conceptos abstractos, sean estos de relaciones, entidades o funciones. También incluimos lo que son los cuantificadores, nuevos símbolos que nos van a ayudar con lo que va a ser la cardinalidad. Seguimos con personas que están un poquito tarde. Ok, ahí la paramos. Los que lleguen tarde no hay otra, hay que seguir. Entonces, tenemos los cuantificadores. Estos nos van a permitir ver lo que va a ser la cuantificación, la cardinalidad respecto de a cuántos del dominio estamos incluyendo dentro del concepto. Entonces, en este caso nos va a permitir el además poder asociar a uno, a algunos, a todos los individuos o entidades dentro de un dominio específico. También hemos incluido lo que son las variables asociadas a los cuantificadores, de manera que estos puedan ser también asociados a los conceptos, en este caso a las constantes. Dos nuevas reglas de inferencia referidas precisamente a estos cuantificadores, lo que es la eliminación del cuantificador universal y la introducción del cuantificador existencial. Entonces, todo lo demás estaríamos trayendo de lógica proposicional. En este caso, las conectivas se mantienen, no se añade ninguna, y se mantienen también las reglas de inferencia, ya que las reglas de inferencia están más referidas a lo que son las conectivas, pues no varían respecto de su conceptualización. Los que van a variar son los símbolos. También las reglas de inferencia asociadas a la demostración y a la consecuencia lógica van a mantenerse. ¿Qué vamos a llevar en este capítulo? Una pequeña introducción más referida a cómo vamos a representar ahora estos conceptos en lógica proposicional. Vamos a poder seguir manteniendo los conceptos de lógica proposicional para el cálculo. Tenemos un nuevo concepto que es la unificación. Vamos a hablar nuevamente de la conversión de FBFs a cláusulas, considerando que ahora estas nuestras FBFs son términos y o predicados. Y hablaremos también de nuestras dos metodologías de inferencia, que son la resolución y la refutación, que nos van a permitir precisamente poder ejecutar lo que van a ser nuestras operaciones de razonamiento. Ok, empezamos. Habíamos visto en lógica proposicional que un átomo era un literal. Ahora sabemos que un átomo se convierte en un término, que este término también se llama predicado y por tanto será un literal. Aquí cambiamos lo que era un átomo en lógica proposicional respecto de que simplemente representaba una proposición. Ahora representan a nuestras constantes, tanto la de objeto, relación y función. Mantenemos el concepto de literal positivo, pero considerando ahora que tenemos incluida alguna variable referenciada a este literal. También tenemos el literal negativo. Habíamos aquí aclarado el hecho de que si estamos aseverando un concepto, entonces en este caso la negación será el complementario. Si la representación en este caso representa un concepto falso,
entonces el complementario considerará obviamente su verdad. Mantenemos lo que es la consideración de cláusulas, donde las cláusulas ahora van a ser términos especiales que solo contienen conectivas os y negaciones, considerando que deberían ser fórmulas bien formadas que contienen, en este caso, literales y contienen conectivas os y negaciones. Por semejanza, indicamos que un literal positivo y un literal negativo son cláusulas por sí solas. Una disyunción de términos será una cláusula. Una cláusula negada, disyunción, otra cláusula, perdón, un término negado u otro término será una cláusula. Y bueno, una asociación entre términos con la disyunción será también una cláusula. Esto simplemente para referenciar respecto de lo que ya habíamos definido en lógica proposicional. Pero ahora siempre aclarando, ahora P ya no es una proposición o Q o R, sino que ahora son conceptos abstractos. Reglas de inferencia. En este caso teníamos una regla de inferencia que era interesante nombrarla en lógica proposicional y fue precisamente esta nueva regla de inferencia que nos permitía el poder generar una abstracción respecto de otras dos. Entonces, para eso nosotros teníamos, en ese caso, un literal positivo unido a cualquier otra cláusula y teníamos el literal negativo unido a cualquier otra cláusula, donde cada una de estas era una cláusula por sí sola. Al hacer una conjunción de las dos, nosotros podíamos hacer la eliminación de estas, ya que su resultado era falso. Y pues podríamos obtener lo que representaba la unión de los dos conjuntos restantes. Esto era debido a que al ser contradictorias lambda x y la negación de lambda x, entonces se producía la cláusula vacía, por lo cual podíamos inferir que estas generaban un conjunto falso. Pero para que no perdiera esa inconsistencia respecto de la cláusula, deberíamos afirmar que sigma 1 y sigma 2 eran verdaderos. Por tanto, si son verdaderos, el valor de verdad de su unión también será verdad. Por lo tanto, esto sí es aceptado y será verdad. Aquí simplemente, si vemos, mantenemos la misma idea, pero ahora considerando que estos también podrían estar asociados a variables. Pero resulta que en muchos de los casos es posible que no estén asociados a la misma variable y necesitamos alguna operación que antes de simplemente aplicar la regla de inferencia de resolución nos permita, en este caso, poder igualar las variables si quieren hacer un cambio de variable, ¿no? Aquí estoy tratando de denotar el hecho de que aquí podrían existir otra cantidad de variables asociadas a otros conceptos que podrían ser semejantes o podrían ser diferentes. Esta operación que nos va a permitir precisamente el que nosotros podamos hacer ese cambio de variable, esa sustitución de una variable por otra, se va a denominar la operación de unificación. Queremos unificar las variables de las constantes. En este caso, con el objetivo de ver si podríamos encontrar un predicado o literal positivo y un literal negativo que pudieran en ese caso eliminarse y pues conseguir una abstracción, una reducción de los otros predicados adjuntos, de manera que podríamos nosotros generar nuevas cláusulas.
De aquí que la unificación nos va a significar un cambio o sustitución de variables de una FBF de manera de poder aplicar la regla de inferencia de resolución entre dos o más FBFs. Si nosotros tenemos una FBF, en este caso término o predicado también llamado, ¿no es cierto?, donde se encuentren algunos de sus características o valores asociados en representación de variables y constantes. En este caso, habíamos indicado que si están escritas en minúsculas en referencia a variables y si están escritas en mayúsculas en referencia a una instancia del dominio, ¿no? En este momento no nos interesa cuál es el dominio específicamente, pero ya por estándares estaríamos asumiendo que estos pueden estar asociados a uno, dos, tres o más elementos del dominio, mientras que este está haciendo referencia específicamente a una instancia única. Ok. Teniendo este término predicado literal positivo, nosotros qué operaciones de unificación podemos hacer, qué cambios o sustituciones de variable podemos hacer, qué cambios están permitidos. Primero podemos cambiar una variable por otra. La única condición para esto es que la variable no exista en ninguna parte dentro de este mismo predicado. Entonces, en este caso, la variable z no existe en este predicado, por tanto, puedo hacer el cambio de y por z. Esta notación, que es diferente quizás a las notaciones que hemos estado manejando, ¿no es cierto?, siempre pondrá por debajo la variable que se quiere cambiar y por encima la variable por la que se quiere cambiar el valor. Ok. También podemos hacer el cambio de una variable por la función de otra variable, siendo que esta otra variable y este nombre de función no existen en ninguna parte en el predicado. Entonces aquí tenemos y se está cambiando por f de z. Entonces estamos haciendo el cambio en esta inicial, ¿no? Y por f de z, donde f no existe como nombre de una función ni de una variable y z tampoco. Podemos hacer el cambio de una variable por una constante, ¿no? Entonces en este caso estaríamos hablando de la instanciación de y, donde obviamente se corresponde al dominio al cual está asociado la variable y. También podemos hacer el cambio de una constante por una variable. Entonces, en este caso, la constante, la instancia del dominio, podrá ser generalizado hacia un conjunto de una variable, ¿no? Entonces, esta notación, donde absolutamente todos las características, valores, parámetros asociados a este concepto están en su representación de variables, será conocida como variante alfabética. Entonces varía entre las letras del alfabeto. También podemos sustituir todas las apariciones de variables, en este caso todas las variables, por constantes. En este caso cambiaría y por c y x por a. Entonces, en ese caso tenemos lo que se va a llamar una representación de instancia base, ya que todas están en representación de una única instancia del dominio. Por tanto, esta aseveración será específicamente para un único caso. Ok. Todos estos cambios siempre considerando el hecho de que nosotros estamos buscando el poder generar una igualdad entre una y otra cláusula o entre uno y otro predicado, de manera que podamos aplicar la regla de resolución, ¿cierto? Ok, estoy haciendo el cambio en este predicado, en este caso, porque seguramente en algún lugar tengo la negación de P con las variaciones del cambio que estoy realizando.
Pero hay cosas que no se pueden hacer. Tampoco es que cualquier cambio es admitido, cualquier cambio es permitido. Entonces, ¿qué no se puede hacer? Primero, no se puede realizar el cambio de una variable por una función de la misma variable. Creo que esto es obvio, ¿no? La única representación de esto es la función identidad. Y esa sabemos es una entre todas. Siendo que nosotros no conocemos f, no podríamos asegurar que corresponde a la función identidad. Por tanto, este cambio no es admitido. Lo opuesto tampoco será. Entonces, si yo tengo, en ese caso, una función definida de una variable, no la podré cambiar por la misma variable. En este caso, hacemos la misma aseveración que arriba, ¿no? Si no conocemos f ni su comportamiento, ¿cómo podríamos asegurar que esta función es la identidad? Entonces, en ese caso, tampoco podemos utilizar esta representación. Y tampoco podemos hacer la sustitución de una función de una variable por el nombre de la función. ¿Por qué? Porque en este caso estaríamos asumiendo que tanto la función como la variable son la misma. Y eso sí, en ningún caso será verdad, ya que una función, un nombre de una función no debería ser una variable, ya que al ser una función debería tener algún comportamiento, lo cual no corresponderá a una variable específica. En este caso, estas deberían ser las que no se pueden hacer. Tampoco se puede hacer el cambio directo de una constante por otra, ¿sí? ¿Por qué no se puede hacer directo si tú sabes que, por ejemplo, si tienes A, B y C dentro del mismo dominio, entonces, ¿por qué no cambiar una por otra? Porque específicamente en ese caso estás cambiando el valor y no puedes cambiar amarillo por rojo. Lo primero que tendrías que hacer es generalizar, indicar que vas a cambiar a el conjunto de los colores y después de cambiar el conjunto de los colores recién utilizar lo que va a ser la instanciación hacia otro color, ¿sí? Pero no puedes asegurar que amarillo es igual a rojo, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es simplemente primero generalizar y luego especificar. Ok. Esta operación nos va a permitir el poder a nosotros generar lo que va a ser la posibilidad de aplicar la regla de resolución siempre y cuando exista la posibilidad de reducir, ¿no? Si no vas a reducir, entonces lo que estás haciendo es simplemente generar una cláusula más grande, más larga, si quieres, ¿no? Y esto en general no debería ser un objetivo que nos permitiera alcanzar, digamos así, una cláusula WN, por ejemplo. Entramos a lo que va a ser la conversión de FBFs a cláusulas. Igual que en lógica proposicional, nosotros necesitábamos poder llevar cualquier FBF, ahora que también se llaman términos o predicados, a cláusulas. ¿Por qué era nuestro objetivo? Porque precisamente esta regla de inferencia de resolución que nos permitía reducir las cláusulas, ¿no es cierto?, solamente se podía aplicar cuando, ¿no es cierto?, teníamos las fórmulas bien formadas en este formato llamado forma normal conjuntiva. Entonces, para eso, en lógica proposicional, nosotros aplicábamos 3 pasos, ¿no? Recordemos, aplicábamos el paso de eliminar las implicaciones, aplicar el ámbito de las negaciones y aplicar propiedades asociativas y o distributivas según sea la necesidad para llevar a la forma normal conjuntiva. Ok. 3 pasos que eran suficientes, claros y sencillos y que nos llevaban precisamente a poder conseguir nuestras fórmulas ordenadas para poder aplicar de una manera más sencilla lo que eran las metodologías de resolución y refutación. Entonces aquí también nosotros necesitamos poder hacer esta conversión precisamente con ese objetivo. Pero ahora al surgir más símbolos dentro de lo que va a ser el lenguaje,
ya no simplemente necesitamos aplicar 3 pasos. Ahora deberemos aplicar 9 pasos. Algunos vamos a rescatar de aquella nuestra metodología de conversión de lógica proposicional, pero también vamos a añadir otras que nos van a ayudar precisamente a trabajar con lo que van a ser los nuevos símbolos de mi lenguaje. Empezamos con el primer paso, que va a ser el mismo que en lógica proposicional, eliminar las implicaciones. Para eliminar las implicaciones, nosotros ya sabemos, debemos aplicar simplemente la equivalencia de la implicación. Ahora, considerando que W1 y W2 son términos, debemos añadir una variable quizás asociada a ellos. Luego debemos reducir el ámbito de las negaciones. De igual manera que en lógica proposicional, esto significará aplicar ya sea las leyes de Morgan, leyes de equivalencia de Morgan, o aplicar lo que es la regla de inferencia de eliminación de la negación anidada. Luego tendremos el tercer paso, que nos hablará de estandarizar variables. ¿A qué se va a referir la estandarización de variables? Precisamente a evitar que los cuantificadores hagan referencia al mismo nombre de variable. Por tanto, cada cuantificador deberá estar asociado solamente a un nombre de variable, de manera que su predicado asociado, ¿no es cierto?, también esté identificado claramente con ciertos nombres de variables. Hablamos de nombres de variables porque estas variables podrían, entre predicados y predicados, cambiar dependiendo a qué subconjunto o a qué conjunto del dominio se estén queriendo referir. Luego viene lo que es el paso 4, la aplicación de la función de Skolem. ¿Qué es la función de Skolem? Precisamente va a ser una función que nos va a permitir lo que va a ser la eliminación de los cuantificadores existenciales. Entonces, ¿cómo podemos eliminar los cuantificadores existenciales? Podría ser en uno de 2 casos. El primer caso nos dice, podría darse que el existencial esté en el ámbito del cuantificador universal. Entonces, ¿a qué se va a referir? Que se encuentra afectado, está dentro de un paréntesis que está relacionado o que está asociado a un cuantificador universal. En ese caso nos indica, si la variable y fuera cuantificada existencialmente, esta debería ser sustituida por una función muda, y en este caso, bueno, por referencia simplemente a la letra que es conocida como muda, la H, ¿no es cierto?, de la variable cuantificada universalmente, suponiendo que esta es la variable X, entonces tendríamos que sustituir Y por un H de X. Al hacer esta sustitución, eliminamos automáticamente el cuantificador existencial asociado a la variable Y. El caso 2 nos dice que nosotros tenemos un existencial que no está en el ámbito del universal. Ya sería que está por delante del universal o que no existe ningún universal que lo afecte. En este caso, la variable cuantificada existencialmente, si fuera z, deberá ser sustituida por una función muda. En este caso he generado otra función muda, porque si aplicáramos en una primera instancia la función muda h, esta debería ser otro nombre de función muda. Entonces, con ponerle un subíndice sería simplemente una forma de diferenciar. En este caso será sustituido por una función muda de una constante. Un nombre de constante que no exista en el predicado. Y sabemos por definición que una función de una constante será a otra constante. Por tanto, nuevamente podremos sustituir por otra constante que no sea ni la de la primera función, ni se encuentra en ninguna parte en el predicado que estamos tratando de convertir. Paso 5, debemos llevar a la forma prenex. Entonces, en este punto, en nuestro predicado ya no existen cuantificadores existenciales, solo existen cuantificadores universales y por tanto nosotros deberemos realizar una ordenación de
de nuestro predicado, llevando por delante los cuantificadores universales y poniendo por detrás todo lo que correspondería a los términos FBFs o predicados. Entonces simplemente es organizar, ¿sí? Dentro de esta forma prenex vamos a tener dos partes, lo que es el prefijo y la matriz. El prefijo correspondiente a lo que son los cuantificadores universales y la matriz que es correspondiente a las fórmulas bien formadas. Entonces el paso 6 nos va a indicar convertir la matriz a la forma normal conjuntiva. Esta forma normal nosotros ya la conocemos y precisamente estará definida por lo que va a ser una distribución y o asociación de las fórmulas bien formadas en la matriz. Luego tenemos el paso 7, que va a representar la eliminación de los cuantificadores universales. Hasta el punto anterior tenemos las fórmulas bien formadas como cláusulas y estamos seguros de que todas ellas están universalizadas, precisamente por el paso 4, donde habíamos eliminado los cuantificadores existenciales. Ahora ninguna de las variables está cuantificada de forma existencial. Por tanto, estamos seguros de que todas están cuantificadas de forma universal, por lo cual ya no necesitamos ponerlo explícito con los cuantificadores universales. De ahí que podemos eliminarlos. Al eliminarlos, lo único que nos va a quedar van a ser las fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, aquí nosotros necesitamos ponerla en su formato de conjunto. Ya hemos aplicado esto en lógica proposicional, sustituimos lo que son las conectivas is por comas. Y esas comas nos van a hacer la separación de las cláusulas. Una vez que tenemos esas cláusulas separadas por comas, nosotros podemos ordenarlas y renombrarlas. Ordenarlas creo que ya no es un conflicto, la ponemos una debajo de otra y le ponemos un numerito, ¿no es cierto? Las enumeramos. ¿A qué se va a referir el renombrar? Si en más de una cláusula se encuentra el mismo nombre de variable, para evitar conflictos al momento de aplicar la operación de unificación, nosotros necesitamos poder diferenciar las variables. Entonces, ¿qué se hace? Respetamos la primera aparición en la primera cláusula y en las siguientes cláusulas le vamos a añadir un subíndice de manera que indique la aparición. Entonces, si por ejemplo en la cláusula 1 aparece X, lo mantenemos. En la cláusula 2 aparece X, le ponemos el subíndice 1. Si en la tercera cláusula aparece también X, le ponemos subíndice 2. Así sucesivamente hasta enumerar, subenumerar todas las cláusulas que tuvieran la aparición de la variable repetida y así con todas las variables que pudieran aparecer en más de una cláusula. Esto significará los 9 pasos. Pero bueno, hasta aquí la teoría. ¿Cómo lo aplicamos? Empezamos con un ejemplo, ¿sí? Entonces tengo aquí un predicado que en este momento no nos interesa de dónde proviene y hemos visto, igual que en lógica proposicional, suponemos que ha surgido de la traducción de una descripción del mundo. ¿Sí? ¿Cuál? No, en este momento no nos interesa, simplemente debemos verificar quizás su validez, en este caso, su concordancia, ¿no? Ok, entonces lo que necesitamos es verificar primero algo que habíamos dicho en la anterior clase. Toda variable debe estar asociada a algún cuantificador. Entonces las variables están en minúsculas. X está asociado a algún cuantificador. Aquí hay un para todo X. X igual para todo X. Y existe Y. X, X, X. Esta es una constante. Al estar escrita en mayúscula, nos hace referencia de una instancia del dominio. Por tanto, no necesita un cuantificador. Luego aquí tenemos Y, está referenciado por Y, aquí también, ¿cierto? Vemos por los paréntesis que aquí empieza un paréntesis y este mismo termina acá. Por esta conjunción podríamos pensar que aquí tenemos una primera aseveración, ¿no es cierto? Un primer predicado. Por este I
y este paréntesis, podríamos pensar que aquí tenemos otro predicado y de la misma manera en esta posición. ¿Sí? Ok. Vamos a ir resolviendo cada problema en cada momento. Por ejemplo, cuando hemos hablado de estandarizar, vemos que aquí hay dos cuantificadores con el mismo nombre. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Ok. Aquí es recomendable siempre pensar en un orden y el orden es ejecutar todos los pasos de la conversión en forma ordenado, uno después del otro. Si, por ejemplo, yo quiero eliminar los is antes de eliminar la reducción de negaciones, es posible que en algún momento esta i se convierta en o. Ok, entonces debe ser ordenada la aplicación de los pasos de manera que nos permitan obtener un conjunto de cláusulas que sea válido y robusto. Ok, empezamos. Ya hemos verificado que realmente parecería estar bien escrita. ¿Qué más podríamos verificar este punto? Por ejemplo, que no nos sobren paréntesis, ¿sí? Si nos faltan, pueden sobrarnos, pueden faltarnos paréntesis. Dos, que todos los conceptos estén asociados al mismo número de variables. Entonces aquí hay P, X, busco otra P. Aquí hay otra P igual a una sola variable. Entonces, vemos que estamos hablando del mismo concepto, ya que aunque es un diferente nombre de variable, solo está asociado a una única variable. ¿Cuándo podría ser incoherente? Cuando aquí me aparezca con una variable y aquí me aparezca con dos o tres, ¿sí? Con distinto número de variables. Lo mismo con Q. Aquí tengo Q de X, Y, aquí tengo Q de X, A, ya no hay más Qs. Pero estas dos representaciones están haciendo referencia a dos posiciones de variables. R lo mismo, solamente tiene referencia a una variable. Aunque está distinta en este momento, eso no implica, pero tenemos solo una variable asociada. Ok, todo eso nos puede ayudar a verificar la consistencia de nuestra fórmula bien formada antes de simplemente empezar a convertirla, ¿no? Esto nos va a ayudar a no hacer un trabajo en vano, digamos así, y llegar a unas cláusulas quizás no muy robustas. Ok, empezamos. Primero eliminamos las implicaciones. ¿Dónde tengo implicación? Tengo una acá y tengo otra acá. ¿Qué nos dice? Negar el antecedente o mantener el consecuente. Esa es la conversión. Entonces verificamos. Aquí la implicación se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, al estar dentro de este paréntesis, nosotros podemos deducir que esta implicación solamente está afectando al predicado interno, no afectando al para todo, ¿sí? Porque el para todo está por fuera del paréntesis. Entonces mantenemos el para todo, negamos el antecedente, cambiamos la implicación por un o y mantenemos el consecuente. Esta cláusula, perdón, este predicado no tiene una implicación, la copiamos tal y como está y tenemos el último predicado donde de la misma manera tenemos la implicación dentro del paréntesis, por lo cual no afecta al existencial. Entonces negamos el antecedente, cambiamos la implicación por un o y mantenemos el consecuente. Ok, hasta este punto hemos hecho la conversión de lo que es la implicación por su equivalente, eliminando lo que es la aparición de la conectiva de implicación. Ahora nos toca reducir el ámbito de las negaciones. Podemos aplicar De Morgan o la regla de inferencia de eliminación de la negación. Entonces verificamos en este punto, ¿no es cierto?, si la negación está afectando a un conjunto de términos o solamente a un término. Si está con un solo término, entonces está en su forma más simple y no necesita hacer una reducción. Pero si está afectando a más de uno o varios términos, entonces necesitamos aplicar una de estas dos reglas. Entonces aquí no tenemos una negación afectando a un solo término, está en su forma más simple. Aquí no tenemos negaciones y aquí tenemos una negación, ¿sí? Aquí tenemos una negación que afecta a un cuantificador y además afecta a un predicado.
Aquí tenemos una nueva forma de equivalencia que no está especificada. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una negación afecta a un cuantificador? Entonces, ¿qué dice? Se invierte el cuantificador y se niega el predicado cuantificado asociado al cuantificador. Entonces, nosotros vamos a aplicar, en este caso toda la primera parte se mantiene, y primero invertimos el cuantificador. Si es un existencial, se vuelve un para todo. Si es un para todo, se vuelve un existencial. Entonces, en este caso, es un para todo y negamos el predicado asociado. Al negar este predicado, vemos que tenemos que aplicar De Morgan, ¿no es cierto? La O se vuelve I y se niegan los dos términos. Al negar este, quedamos en un literal positivo. Al negar este, quedamos en un literal positivo. Ok, entonces aquí, además de la eliminación de la negación, debemos aplicar lo que va a ser la equivalencia de la negación de un cuantificador, ¿sí? Ok. Nos toca estandarizar variables. Decimos, todos los cuantificadores deben tener distinto nombre de variables. Entonces vemos dónde están nuestros cuantificadores. Tengo un para todo X, existe Y, existe X. Entonces aquí hay dos cuantificadores que están haciendo referencia al mismo nombre de variable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos respetar la primera aparición de la variable y la siguiente o siguientes, si hay más de una aparición, vamos a cambiarle de nombre y obviamente al cambiar ese nombre debemos cambiar ese nombre de variable dentro del predicado asociado. Ok, aquí tengo una segunda aparición de X, entonces tendré que cambiar por otra variable. Lo mismo con Y, esta es su primera aparición y aquí tengo una segunda aparición. Por tanto, la primera se va a respetar, no se cambia, y la segunda debe cambiar por otro nombre de variable. Para generar estos nuevos nombres de variables, nosotros tenemos que utilizar un nombre que no se encuentra en ninguna parte en el predicado. Entonces, ya está utilizado XY. Debo utilizar nuevos nombres, cualesquiera que yo desee como nombres de variables, ¿no? Entonces, genero y voy a cambiar en este caso X de este existencial por Z. Y todas las apariciones de X en el predicado asociado, que en este caso eso se denota por este paréntesis que está asociado a este cuantificador, cambiarán a Z. Entonces, Q de ZA y R de Z. Aquí está el ámbito de esta variable. Vamos a la siguiente. Voy a cambiar esta Y por un W. W no existe en ninguna parte en el predicado. Entonces, el predicado asociado, que es este, ¿no es cierto?, deberá cambiarse en sus apariciones de Y por W. Ok. Ahora verificamos, todos los cuantificadores están con distinto nombre de variable. Tengo un para todo X, existe Y, existe Z, para todo W. Entonces, todos los cuantificadores tienen diferente nombre de variable. Okay. Una vez que he estandarizado las variables de mis cuantificadores, entonces recién puedo eliminar lo que va a ser el cuantificador existencial. Y aquí van a ver que ha sido muy importante hacer este paso antes de simplemente eliminar el existencial. Entonces, puede haber uno de dos casos. El primer caso nos dice el existencial está dentro del ámbito del universal. ¿Qué habíamos dicho? El existencial es afectado por un universal. Entonces, eso lo vamos a ver en este primer caso. Y veamos, el existencial está dentro del paréntesis que está asociado o que es afectado por el para todo, ¿no? Entonces, esto nos va a decir que el existencial está dentro del ámbito del universal, ¿sí? Este caso va a ser resuelto porque dice, ¿no? La variable cuantificada existencialmente, que es Y, debe ser sustituida por una función muda de la variable cuantificada universalmente. Entonces, aquí es muy importante identificar cuál es el cuantificador universal que está afectando y cuál es su variable, porque en base a esta variable se generará la función muda, ¿sí? Ok, entonces sustituimos todas las apariciones de Y
por h de x y eliminamos el existencial de, en este caso, la variable y. Ok, entonces, en este predicado, nosotros vamos a eliminar el cuantificador existencial y donde aparecía y vamos a sustituir por h de x. Entonces, nosotros hemos hecho la aplicación del primer caso de la función de Skolem. Lo demás se mantiene, todavía no hemos hecho ningún cambio. Pero vemos que todavía tenemos un existencial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este existencial corresponde al segundo caso, ¿cierto? ¿Por qué al segundo caso? Porque precisamente en este predicado no existe ningún universal que lo esté afectando. Podría ser que el universal esté dentro, ¿sí? Entonces, al estar dentro, no afecta este existencial. O podría ser que no exista un universal en ese predicado. Entonces, uno de los dos casos. En este caso, estaríamos pensando en que no existe ningún cuantificador universal que esté relacionado, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a sustituir la variable cuantificada existencialmente por otra función muda. Y aquí es, ¿por qué he creado otra? Porque aquí ya hay una h de x, ¿sí? Entonces voy a crear otra muda, pero en este caso voy a sustituir por una constante que no existe en el predicado. Entonces aquí ya hay una constante que es a. Entonces no puedo utilizar a. Debo utilizar otra constante. En este caso voy a utilizar b. Y como yo sé que la función de una constante es otra constante, no puedo decir la misma constante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el único caso en que la función de un valor es el mismo valor es la función identidad. Y ese es uno de n funciones que podrían crearse. Por tanto, no se puede asumir como verdadera. Entonces vamos a decir una constante será otra constante. Por ahora no nos interesan las ¿qué representan estas constantes? Simplemente son letras que están denotando que existe algún elemento, alguna instancia en el conjunto de dominio. Después ya se pueden asociar a algún valor. Entonces, lo único que tendríamos que decir es que hacen referencia a los valores que están asociados a la variable z. Ok, entonces en ese caso hacemos la sustitución, eliminamos el cuantificador existencial y donde aparecía la variable z haremos la sustitución por la constante, en este caso que resulta de la aplicación de la función de Skolem. La segunda parte o la tercera en este caso simplemente la copiamos ya que no es afectada por este paso en la conversión. A este punto hemos eliminado todos los cuantificadores existenciales, ya sea aplicando el paso 1, el 2 o ambos, en este caso hemos aplicado ambos, ¿no es cierto? Y tenemos un predicado donde solamente existen cuantificadores universales y predicados. Entonces vamos a llevar a la forma PENEX. Tenemos aquí un para todo que está en una de los predicados y una que está en el primero. Entonces en el primero y en la tercera, en el tercer predicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente los vamos a ordenar. Llevamos por delante los cuantificadores universales, ya que al estar referenciando a distintas variables, distintos nombres de variables, no interesa en qué lugar del predicado se encuentre, ¿sí? Simplemente harán efecto cuando el predicado los llame, ¿no? Entonces, sabemos que este predicado sí o sí está haciendo referencia a este para todo. Y este predicado sí o sí está haciendo referencia a este, porque no hay otra X en ningún otro cuantificador. Entonces, miren qué importante es hacer la estandarización de variables. Primero, para la eliminación del cuantificador existencial. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si aquí existía Y y aquí manteníamos Y? ¿Sí? Aunque aquí existía un cuantificador universal, ¿sí? Cuando nosotros hubiéramos querido hacer la sustitución de la variable y esta, ¿no es cierto? Que en este caso debería simplemente ser
para este predicado, ¿no es cierto? Al existir aquí también, la sustitución también debería hacerse, ¿sí? Entonces, si yo no realizo la estandarización antes de la eliminación de la existencial, es posible que incurra en errores, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le voy a cambiar por, en este caso era HDX, 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 y va a ser un para todo Y. En este predicado ya no va a existir un Y, y por tanto este cuantificador va a quedar, si quieren, al aire. ¿De quién estará hablando? No sabemos. ¿A quién estará haciendo referencia? No sé. Entonces, ahí vamos a encontrar una incoherencia. Por tanto, aquí respaldo lo que les decía, el hecho de que debemos aplicar de forma ordenada los pasos de manera de conseguir cláusulas que sean robustas. Puede ser también que no sea necesario. No es que en todas las circunstancias los pasos van a aplicarse siempre. Como hemos visto en lógica proposicional, a veces no aplica, ¿sí? Si todos los cuantificadores ya hacen referencia a un distinto nombre de variable, entonces no necesito, en este caso, cambiar los nombres. Ok, continuamos. Aquí, el ordenar, ¿no es cierto?, me ha separado dos partes. Tenemos lo que es la parte de los cuantificadores, que será llamado prefijo, y tenemos la parte de las fórmulas bien formadas o predicados, que ingresa dentro de este conjunto, y representará lo que se va a llamar la matriz. ¿Sí? Ok, entonces vamos al siguiente paso que nos dice convertir la matriz a la FNC. Entonces, sin tocar esta parte de los cuantificadores, vea si es necesario aplicar en esta parte, ¿no es cierto?, alguna propiedad de distribución y o de asociación, ¿no? Entonces, puedo distribuir algo, tengo aquí una cláusula y otro término y otro término y otro término y otro término. En ese caso veo que tengo pequeños términos relacionados con is. Entonces, no aplica una propiedad distributiva, pero sí aplica una propiedad asociativa, ya que en este caso tenemos algunos paréntesis de más, ¿no? Si tengo aquí I, QDC, I, RDC, I, RW, y estos están con paréntesis, los paréntesis externos pueden ser eliminados de manera que el valor de verdad de estos términos no va a cambiar. Entonces, aquí lo único que podemos hacer es una asociación. El primer término se queda ya que tiene una conectiva O, y tenemos el segundo término y el tercer término, el cuarto y el quinto término, ¿no? Entonces, solamente propiedades asociativas, no tenemos ninguna distribución evidente. Entonces, ahora dice eliminar los cuantificadores universales. Ya que tengo la matriz en la forma normal conjuntiva y estoy segura de que todas las variables están cuantificadas universalmente, ¿eso qué quiere decir? Que los conceptos son verdad para todas las instancias del dominio, de la manera que está escrito este predicado. Por tanto, ya no es necesario el escribir, lo asumimos y podemos simplemente eliminarlos. Los borramos. Además, ahora podemos sustituir las is por comas. Esto para llevar a su formato de conjunto y poder identificar claramente dónde están las cláusulas. Entonces, sustituimos las is por comas y vemos que aquí tenemos una i, eliminamos el paréntesis inicial, tenemos una cláusula con o, luego tenemos un solo término, que sabemos un término o como literal positivo, como literal negativo por sí solo es una cláusula. Luego tenemos 3 que son del mismo estilo. Entonces, vemos que aquí las comas nos están separando claramente las que son cláusulas y las que no son. Aquí se me ha colado un paréntesis. Debemos borrar, por si acaso. Error de dedo. Vamos, ahora debemos ordenar y renombrar. Ordenar será ponerlos uno debajo del otro, enumerarlos y vamos a renombrar. Ahora sí vamos a ver esto de a qué me he referido con renombrar.
Entonces, empezamos con la primera, tenemos la segunda, la tercera, que hacen referencias a constantes. ¿Y qué pasa con la cuarta y la quinta? La cuarta hace referencia a W y la quinta también. Por tanto, al aparecer W, que es una variable, ¿no es cierto? Una variable, debo en la siguiente aparición de la variable, en la siguiente cláusula, ¿no es cierto? Hacer una asociación a un subíndice, de manera que nos diga, esta es la aparición, si quieres, 0, ¿no es cierto? La primera, y esta es la 1, la siguiente, la que ha aparecido después. Si hubieran más, le pondríamos 2, 3, 4, pero eso sí, debe estar en distintas cláusulas. Entonces, ¿qué pasaría si aquí aparece con otro predicado? Entonces, R de W o no P de W. Si está dentro de la misma cláusula, no necesita ser renombrada, solamente entre cláusula y cláusula, ¿sí? Lo cual no va a ocurrir con las constantes, ¿sí? Si aparece una constante en más de una cláusula, no necesita ser renombrada. ¿Por qué? Porque esto está haciendo referencia a una única instancia del dominio. Por tanto, está hablando de un valor y no puede tener una variación del valor, ¿sí? Mientras que la variable sí. ¿Por qué? Porque podríamos estar haciendo referencia a un elemento y la otra a otro elemento, ¿sí? Entonces podrían ser distintos valores de instancia del dominio, mientras que una constante está haciendo referencia a un único valor del dominio. Por tanto, no necesitan ser renombradas las constantes, o en este caso, las instancias del dominio, ¿sí? Solamente las variables. Ok, entonces aquí nosotros, mediante la aplicación de estos 9 pasos, hemos conseguido el poder generar lo que en algún momento hemos llamado nuestro conjunto delta, las cláusulas correspondientes a la descripción de mi dominio, problema, planteamiento u otro, ¿no? Suponiendo que esto haya surgido de la traducción de una descripción del mundo o problema en el cual yo he deseado trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algo que debemos recalcar, ¿no es cierto? Hemos visto una nueva equivalencia que les invito a que puedan revisar en el libro, está, pero aquí deberíamos extractar simplemente cuando una negación está afectando a un cuantificador, ¿no es cierto? La equivalencia corresponderá a invertir el cuantificador y negar el predicado asociado. Ok, entonces lo inverso también será verdad. Si tengo, aquí es un existencial negado, si tengo un para todo negado, será al existencial de la variable y negando el predicado. Deberíamos pensar que es un tipo de Morgan, pero no es igual, ¿cierto? Se parece, pero no es lo mismo. Ok, entonces aquí vemos que si necesitamos más pasos, es posible que algunos se apliquen en un momento, otros no directamente, pero en general deberíamos hacer la verificación de cada uno de ellos en el orden que corresponde, de manera de lograr un buen conjunto de cláusulas que se hayan convertido. De manera que estas cláusulas después nos permitan, ya hemos visto en las metodologías de resolución y refutación, poder hacer una buena demostración de algún predicado, ahora debemos llamarle dentro del conjunto delta. Vemos un ejemplito más. Esta nueva fórmula, que nuevamente no sé de dónde ha surgido, seguramente deberíamos pensar aquí que ha surgido de la traducción de alguna descripción del mundo. Entonces es una fórmula, ¿sí? Okay. Esta fórmula nosotros queremos empezar a convertirla. Entonces empezamos con el primer paso. Eliminamos las implicaciones aplicando siempre nuestra equivalencia. Tenemos una sola implicación que vemos por estas conectivas y solamente afecta a este pequeño predicado
que está precisamente asociado a estos paréntesis, ¿no? Entonces, aquí solamente tengo este predicado. Ok. Aquí hago la conversión y sustituyo la implicación por un o, niego el antecedente, mantengo el consecuente. Ok. Entonces, hasta aquí he eliminado las implicaciones. Debo de aplicar el ámbito de las negaciones, reducir el ámbito de las negaciones. Entonces verifico cómo están las negaciones. Entonces aquí tengo una negación que afecta a este cuantificador. Al afectar a este cuantificador, afecta al predicado asociado. Esta negación está afectando a un solo término, por tanto, es su forma más simple. Esta negación está afectando a este cuantificador, por tanto, afectará a su predicado asociado. Esta negación afecta al cuantificador, por tanto, a su predicado asociado. Entonces tengo 1, 2 y 3, en este caso, reducciones del ámbito de la negación. Puedo aplicar, ya sabemos, una de esas dos más la nueva que hemos introducido. Entonces, invierto el cuantificador, en este caso de un existencial a un para todo, y niego el predicado asociado. Entonces, aquí era P de X, será no P de X, invierto la conectiva, no Q de X. Y en este caso no hay una negación, se mantiene, y aquí tenemos una negación que afecta a solamente este predicado. Entonces tendré la inversión de el cuantificador y la negación del predicado asociado. Y aquí tengo la inversión del cuantificador, la negación del predicado asociado. Vamos hacia estandarizar variables. ¿Dónde tengo cuantificadores? Tengo aquí un para todo X, aquí tengo otro para todo X, por tanto la primera la voy a respetar, la segunda debo cambiar por otro nombre de variable que no existe en ninguna parte. Entonces, aquí ya Y, no puedo utilizar Y, debo utilizar otro nombre. Existe un y aquí existe un Y. Entonces, el primero se respeta, el segundo debe ser cambiado. Aquí cambiamos esta X por una Z y vamos al todo el término que está siendo afectado. Por este paréntesis que cierra hasta acá, ¿no es cierto? Entonces tendremos que cambiamos esta X y esta X. Luego tenemos esta Y que va a cambiar por una W, ya que W no existe en ninguna parte en el predicado y lo vamos a cambiar en su predicado asociado. Ok, hasta ahí vemos que todos los cuantificadores tienen diferentes nombres de variables asociados. Aplicamos la función de Sculling. El primer caso, en este caso vamos a cambiar Y, ¿no es cierto? Que tenemos esto. ¿Por qué es para primer caso? Porque este existencial está dentro del ámbito de este universal. Entonces, está dentro de lo que va a ser el primer caso, ¿sí? Y vamos a cambiar por un h de z, ya que el valor o la variable asociada al cuantificador del ámbito es z. Entonces, y por h de z, una función muda de la variable cuantificada universalmente. Y sustituimos. En este caso, al estar z, y sería z de h de z. El segundo caso, tenemos todavía un cuantificador existencial acá, ¿sí? Pero este no es afectado por ningún universal. Por tanto, entramos en el segundo caso. De ahí, W debería ser sustituido por otra función muda de una constante que no existe en el predicado. Como no hay ninguna constante, podemos utilizar A y esta constante, esta función de esta constante nos dará otra constante. Entonces podremos sustituir directamente por B. Ok, hasta aquí hemos hecho la eliminación de la existencial, la reducción de lo que son las negaciones y la eliminación de la implicación, pasando por la estandarización de variables. Entonces, nosotros ahora nos toca
pues llevar a la forma prenex. ¿Cuántos universales tenemos? Tenemos 2. Los ordenamos hacia adelante y tendremos lo que va a ser el prefijo y tendremos lo que va a ser la matriz, ¿no es cierto? Ok, la matriz la vamos a convertir ahora a la FNC con las propiedades distributivas y o asociativas. En este caso, verificamos cómo estamos y vemos que en el primer caso tenemos no POX y no QX y en este caso tenemos un pequeño subconjunto de O y otro término y en este caso tenemos un solo término. Por tanto, estamos ya en una conjunción de disyunciones, por lo cual no necesitamos, en este caso, distribuir, sí asociar. Eliminamos cuantificador universal, ya que estamos seguros de que los predicados están cuantificados universalmente. En este caso, simplemente los borramos y vamos a sustituir las is por comas. Y vemos aquí que tenemos, aquí también hay una i, esta me he olvidado yo poner una coma, entonces tengo no p, no x, no r de x o p de z, t de z hx y q de b. Posiblemente aquí he olvidado hacer la corrección. Y ordenamos, ¿no? Aquí tengo que separar, van a ser 2, por si acaso, aquí yo cometí un error, debemos separar en 2. Luego tengo esta que sí solamente tiene conectiva O. Tenemos esta, en este caso tenemos la aparición de Z en 2 cláusulas y nosotros deberemos renombrar la segunda aparición. Y tenemos la última que es de una constante. En este caso, aquí tenemos también una variable, ¿sí? Que la verdad se me ha pasado, pero en este caso tendríamos 5 cláusulas. Yo lo voy a ordenar para subirles al Classroom, ¿sí? Nuevamente, aquí nosotros tenemos que tratar de aplicar de forma ordenada los pasos y evitar el poder cometer errores de manera que al final nuestras cláusulas estén bien. ¿Cómo me puedo dar cuenta que aquí he cometido un error? Por ejemplo, yo aquí he mantenido un i, ¿no es cierto? Y este i que me está denotando que esto no es una cláusula. ¿Por qué? Porque por definición las cláusulas solo deben contener ¿qué? Conectivas os y negaciones. Entonces, si en algún lugar aquí me aparece una i, error. Si en algún lugar aquí me aparece una existencial o me aparece un para todo, error. Si me aparece aquí algún, por ejemplo, una implicación, error. Si me aparece una negación anidada, error. Entonces, aquí puedo yo darme cuenta si he cometido o no errores, ¿no? Entonces, podría yo, al ir aplicando un paso, haber sometido algo. Por ejemplo, aquí yo he omitido poner una coma en vez del i y he generado un error. Ese error, ¿no es cierto?, va a ser evidente cuando yo empiece a aplicar la regla de inferencia de resolución, porque no voy a poder resolver con otra cláusula. ¿Por qué? Porque precisamente no es una cláusula. Okay. Entonces aquí 2 ejemplos que he tratado de que tengan algunas connotaciones interesantes, de manera de que puedan servirnos en este paso que va a ser crucial para lo que va a ser la operación de razonamiento, que no debería darnos un conjunto que sea, que contenga errores, porque si contiene errores, obviamente nuestras inferencias también van a contener errores. Ok, hasta aquí la clase de hoy. Les voy a subir, igual que para lógica proposicional, algunos ejercicios que podrían permitirnos el poder hacer algunas prácticas más al respecto.